Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichik. Mi nombre es María Carmen Benavides Mellamas, de aquí de San Gabriel, de la comunidad Tanguis, perteneciente a la parroquia González Suárez. Para que quede blanco. Yo estoy preparando los tradicionales, se les dice mataburros en un lenguaje así, de ahí son los vicundos propiamente, porque igual se les elabora en la hoja de bijao y en la hoja de vicundo. Se los prepara el maíz, se lo pela, después se lo deja que se seque un poquito, luego se lo muele, que queda bien finito, hecho harinita, se le cierne y luego se le trae para prepararlo. El mataburro tiene cuajada, huevos, tiene zapallo, tiene levadura, tiene polvo de hornear y la panela. Yo cuando vivía con mi abuelita, ella sabía hacer. Luego, con mi suegra, aquí le buscamos de hacerle los mataburros por ver un centavito para lo del hogar, para mis hijos, para nuestras familias. Ya que nos ha dado la oportunidad de tener el mercado, entonces podemos vender ahí. Sí me gusta preparar. Porque es, como le digo, es para sustento de mi familia y igualmente para alimentar a mis hijos y a toda nuestra familia. Las hojitas las conseguimos en el monte, en los filos de los ríos, en el monte, porque ellas crecen solo allá. No se las puede comprar porque no se puede localizar mucho las hojitas. Toca buscarlas y irse bastante a los montes, muy arriba. Se le podría hacer en hoja de achira, pero no es menso. Yo cuando era niña, mi abuelita sabía hacer, pero no tenía la idea de que era muy difícil buscar las hojitas. Las conseguimos en el monte, en los filos de los ríos. Ellas crecen solo allá, no se las puede comprar. Las hojas para encontrarlas demora bastante en crecer, porque nosotros hemos regresado al lugar donde cosechamos y las hojas no están. Me parece que ellas están como a unos 7, 8 meses después de lo que se las coge. Luego que se le pone la hojita de vicundo, igual la tamalera ya tiene que estar ya hirviendo el agua para ponerlas que se cocinen en la tamalera. Se le pone y se le duele la hojita para que quede sellado y se le pone en la olla. Igual ahí nos demora media hora en cocinar. Estos los vamos a vender mañana en la feria, en la festividad de la luna que tenemos preparado hoy, en el Quiñeré. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.